Bien, vamos a realizar ahora el estudio de las fuerzas de rozamiento estático, denominada F sub S. Bien, vamos a comenzar realizando el análisis de un cuerpo apoyado sobre una superficie rugosa. Vamos a más o menos ver qué es lo que conlleva este tipo de evento. Para empezar tenemos nosotros un bloque, una caja, que está apoyada sobre una superficie rugosa como se muestra en la figura. Habíamos dicho que producto de las asperezas, irregularidades del material, tanto del bloque o la caja, como de la superficie, se podían originar fricciones, cuyo resultado, cuya suma de todas estas pequeñas fuerzas tangenciales daban la fuerza de rozamiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo. Si tenemos que la caja o el bloque está apoyado sobre la superficie, no estamos observando en ningún momento ninguna fuerza que intente alterar su estado inicial, es decir, su estado de reposo. Podríamos nosotros entonces hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque y ver lo siguiente. Bueno, en la superficie rugosa observamos que el bloque está apoyado y tenemos que la fuerza de gravedad es la que actúa primero, verticalmente hacia abajo, y tenemos la reacción del piso sobre el bloque. Debemos tener en cuenta aquí algo muy importante, de que primero que nada la fuerza de gravedad y la reacción del piso necesariamente tienen que ser colineales, es decir, estar contenidos en una misma línea y en este caso tener direcciones contrarias e igual módulo, puesto que el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, se encuentra en equilibrio de traslación, por lo cual la fuerza resultante sobre él tendría que ser cero. Entonces, las fuerzas que suman o que se dirigen hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que se dirigen hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de gravedad y la reacción del piso sobre el bloque tienen que ser iguales. Haciendo hincapié en que la reacción del piso sobre el bloque o la caja es también vertical, ¿correcto? Es vertical. Entonces, nosotros ya acabamos de definir que la fuerza resultante es cero, con lo cual encontramos que la magnitud de la fuerza de gravedad y la reacción del piso sobre el bloque son las mismas. Pero vamos ahora a romper ese equilibrio, o al menos intentar romperlo. Y para intentar romper ese equilibrio, viene un joven con todas las intenciones de mover la caja o el bloque y lo empuja. Lo empuja, pero se va a llevar una sorpresa. Y la sorpresa es que no va a poder moverlo. Vemos cómo empieza a empujarlo sobre la superficie rugosa, pero este joven no va a ser suficiente su fuerza y no va a poder mover a ese bloque. Y si no puede moverlo, el bloque o la caja sigue todavía entonces en equilibrio, es decir, en reposo. Por lo tanto, la fuerza resultante también tendría que ser igual a cero. Interesante decir entonces que la caja no se mueve, por lo tanto, sobre ella deben actuar fuerzas que estén en equilibrio. Producto de la fuerza del joven entonces, vamos a tener nosotros de que la fuerza de rozamiento va a empezar a actuar. Es decir, cuando el joven empiece a empujar la caja, inmediatamente las irregularidades de la base de la caja y las irregularidades de la superficie van a empezar a hacer contacto y entre ellas se van a enmarañar, van a empezar a friccionarse y va a empezar a originarse la fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué se llama estático? Como podemos ver justamente porque está actuando, está apareciendo cuando el cuerpo, el bloque en este caso o la caja, sigue estando en reposo, es decir, estático, pese a que se está aplicando una fuerza sobre él. Pero como podemos ver, no es suficiente para vencer esas irregularidades o asperezas de la superficie. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendremos lo siguiente. En el sistema que estamos viendo, la superficie es rugosa, tenemos nuestra cajita y vamos a aplicar allí la fuerza de gravedad, perpendicular hacia abajo. Inmediatamente vamos a graficar la fuerza del joven, ¿no? Vamos a reemplazar allí las manos del joven por una fuerza denominada fuerza del joven. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. En el caso anterior, observamos que cuando el cuerpo no se movía,
y no había una fuerza que intente moverlo, la fuerza de gravedad y la reacción del piso eran ambas verticales. En este caso vamos a tener de que hay una fuerza que intenta moverla y no lo logra porque no logra vencer las rugosidades del piso, no logra vencer esas pequeñas irregularidades, asperezas, ¿no? Que están enmarañando el movimiento. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros que la componente de la reacción del piso sobre el bloque ya no va a ser una perpendicular o una vertical. Va a estar compuesta por dos fuerzas, las cuales vamos a graficar a continuación. La primera es una fuerza vertical en la misma línea de acción que la fuerza de gravedad y la vamos a llamar fuerza normal. ¿Por qué fuerza normal? Porque es una fuerza perpendicular, en este caso, a la superficie en contacto. Y la otra fuerza, vamos a analizar aquí qué ocurre. Bueno, si el cuerpo está en equilibrio, nos damos cuenta de que la fuerza de gravedad y la fuerza normal deben ser iguales en módulo para que se puedan cancelar y el cuerpo esté en equilibrio vertical. Pero como tampoco logra mover el esfuerzo del joven, quiere decir que la fuerza del joven debe compensarse con otra fuerza que está oponiéndose al movimiento. En este caso, esa vendría a ser la llamada fuerza de rozamiento estático, denominada por F sub S. En ese sentido, entonces, ambas tienen que tener la misma magnitud, estar direccionadas en sentidos contrarios, pero tener la misma magnitud para que el cuerpo en total esté en equilibrio de traslación. Bueno, algo importante es lo siguiente. No debemos confundir la reacción, la fuerza de reacción del piso sobre el bloque con la fuerza normal. Es decir, la fuerza normal y la fuerza de fricción sumadas vectorialmente nos van a dar el resultado de la fuerza de reacción del piso sobre el bloque. Por lo tanto, vemos las líneas punteadas para formar un rectángulo y hacer la resultante de la normal o la fuerza normal y la fuerza de rozamiento estático. Como resultado tenemos esta flecha que es la reacción. Entonces tengamos en cuenta que cuando hay movimiento inminente, o mejor dicho, cuando hay una tendencia al movimiento del cuerpo, cuando hay una tendencia a querer moverlo, así no podamos moverlo, pero estemos intentando vencer las asperezas, la reacción ya no va a ser vertical como en el primer caso. Bien, tengamos en cuenta ahora que si el joven por allí intenta empujar con mayor fuerza este bloque, él va a intentar moverlo, pero si aún no lograra moverlo, lo que va a ocurrir simplemente es lo siguiente. A ver, veamos lo que está pasando en un diagrama de cuerpo libre. Cuando la fuerza de gravedad se mantiene, la fuerza del joven ahora es mucho mayor, hemos representado con un vector, un tamaño de flecha mayor al anterior, y vamos a ver acá, como se está intentando mover, está ya como que limando las asperezas, está rompiendo esas irregularidades poco a poco, pero todavía no logra quitarlas totalmente. Entonces, sigue la fuerza normal, perpendicular y vertical, y sigue la fuerza de rozamiento, que es la que está haciendo la oposición. Está haciendo la oposición de la fuerza del joven a tratar moverlo. Por lo tanto, para que éstas estén en equilibrio, porque todavía no se mueve el cuerpo, la fuerza del joven y la fuerza de rozamiento estático deben ser iguales, a igual manera que la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Si hacemos una suma vectorial de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento estático, vamos a tener nosotros, dibujamos primero un rectangulito y encontramos la reacción. Como en el caso anterior, como hay una tendencia al movimiento, la reacción del piso sobre el bloque es totalmente inclinada u oblicua. Muy bien. Entonces, para que no se mueva hemos definido de que la fuerza del joven tendría que ser igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. De aquí podemos ir sacando una conclusión. Cuando iniciamos el estudio y no había tendencia al movimiento, solamente el bloque estaba apoyado sobre la superficie rugosa, la fuerza de rozamiento no existía. No había fuerza de rozamiento, era cero. Cuando intentamos moverla con el joven, la fuerza de rozamiento empezó a existir y era igual al valor de la fuerza que el joven ejercía.
Y ahora que el joven intenta moverlo con mayor fuerza, pero no logra todavía moverlo, la fuerza de rozamiento también tiene el mismo valor que esa fuerza del joven. Es decir, a medida que el joven incrementa la fuerza de moverlo, la fuerza de rozamiento responde con el mismo módulo o la misma magnitud pero en dirección contraria. Muy bien. Pero la pregunta sería, algo que tenemos que tener y que cuestionarnos, ¿hasta cuándo la fuerza del joven se equilibra con la fuerza de rozamiento estático? Es decir, ¿hasta cuándo nosotros o el joven va a poder empujar, ir aumentando su fuerza y la fuerza de rozamiento va a seguir equiparando o anulando su acción? La respuesta es muy simple. La respuesta tendría que ver con hasta que el cuerpo esté a punto de moverse. Es decir, cuando el cuerpo o la caja en este caso esté a punto de moverse o llamado movimiento inminente, va a ser lo máximo que puede soportar, que puede equilibrar la fuerza de rozamiento estático. Y cuando está en movimiento inminente, se dice que se está hablando de la fuerza de rozamiento estático máximo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería aquí. La fuerza de gravedad. Acá está la fuerza del joven. El tamaño de flecha es mucho mayor el vector que el anterior. Y en este caso la fuerza normal sigue existiendo. Y vemos que la fuerza de rozamiento se ha vuelto la máxima posible. Tengamos en cuenta algo. Si está en movimiento inminente, todavía está en equilibrio. Es decir, la fuerza del joven y la fuerza de rozamiento estático máximo también deben ser iguales. Y la fuerza de gravedad igual a la fuerza normal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando esto ocurre, nosotros podemos cuantificar o calcular el módulo de la fuerza de rozamiento estático máximo. Para ello, primero, bueno, identifiquemos aquí la reacción. Como había mencionado en el caso anterior, la reacción es la suma vectorial de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Y tendríamos entonces nosotros que el cuerpo está a punto de moverse. Pero no olvidar que aún está en equilibrio. Entonces podemos nosotros decir que la fuerza del joven igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Y una manera de calcular su módulo será mediante esta pequeña ecuación. La fuerza de rozamiento estático máximo se calculará como mu por la fuerza normal. Este mu lo hemos puesto en forma general, pero podemos encontrarlo como mu sub s, ¿correcto? Ya que la fuerza de rozamiento estático se coloca como F sub S, el mu puede estar solo o puede estar como mu sub S también, multiplicada por la fuerza normal. Ahora, tengamos en cuenta quién es mu sub S. Mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático, es decir, es un valor experimental. La relación para calcular la fuerza de rozamiento estático máximo es una relación que se ha calculado experimentalmente con una proporcionalidad y resultando mu sub s ese coeficiente de rozamiento, que va a depender de qué, del tipo de material o de los materiales que están interactuando, que están friccionándose. Normalmente este se calcula, como les comentaba, en laboratorio y sirve para lo que es análisis de resistencia de materiales, durabilidad. Bien, vamos con las conclusiones entonces del rozamiento estático. Y son las siguientes. La primera y la más importante. Si no hay tendencia al movimiento, es decir, si no estamos nosotros queriendo mover a un cuerpo aunque esté en una superficie rugosa, la fuerza de rozamiento tiene que ser 0. La fuerza de rozamiento estático es 0. Siguiente. A medida que aumentamos la fuerza con que queremos mover al cuerpo, la fuerza de rozamiento también está intensificando esa fuerza. Y otra cosa más, podemos decir entonces que la fuerza de rozamiento estático va a ser mayor o igual que 0, puesto que puede ser 0 cuando no lo movemos, puede ser mayor que 0 cuando va incrementándose al incrementar la fuerza a querer moverlo, y puede ser menor o igual que el rozamiento estático máximo. Y será el rozamiento estático máximo cuando esté en movimiento inminente. Muy bien, eso sería entonces todo de esta fuerza. En el siguiente video veremos lo que es el rozamiento estático. Ya lo hemos analizado ahorita. En el siguiente video vamos a analizar lo que es la fuerza de rozamiento cinético.